¿Estados Unidos está en decadencia? Aquí en Macro y Micro te lo explico. Bienvenido, bienvenida a esta tu videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar, Macro y Micro. Mi nombre es Pedro Iniesta y espero que te encuentres de maravilla. Vamos hoy a platicar sobre qué ocurre con el conflicto que Estados Unidos mantiene con la República Islámica del Irán desde principios de marzo, como podemos recordar. Y es que el pasado 15 de marzo, Donald Trump solicitó a varias naciones, incluyendo a China, que participaran en la protección de buques petroleros que pasan por el Estrecho de Hormuz. Como ustedes seguramente ya saben, el Estrecho de Hormuz es esta franja de agua que se encuentra ahí en Medio Oriente y que tiene salida con el Golfo Pérsico. Es centro nodal histórico de rutas de comercio del mundo y recientemente ha sido importante debido principalmente a que por ahí se transporta cerca del 20% de todo el petróleo que se comercia en el mundo. Sin embargo, a pesar de que pues, es un lugar bastante importante para todo el mundo, Donald Trump dijo este 15 de marzo que por ahí solo pasa el 1 o el 2% de petróleo que importa Estados Unidos del resto del mundo, mientras que en el caso de China por ahí pasa cerca del 90% del petróleo que importa China. Más allá de que estas cifras pues están exageradas, es importante hablar sobre cómo es que esta narrativa sobre la necesidad de proteger buques se cae cuando pensamos que días antes, tan solo unos días antes, el mismo Donald Trump había dicho que el conflicto con Irán había acabado y que habían logrado diezmar una gran parte del ejército de la República Islámica del Irán. Cabe la pregunta entonces de si este conflicto está por concluir y que las fuerzas de la República Islámica están diezmadas, ¿por qué es necesario proteger estos buques petroleros? No es la primera vez que miente Donald Trump y que cae en contradicciones en sus declaraciones. Eso es algo que ya sabemos, lo que muchas veces termina siendo interpretado por una gran parte de la población como una muestra de esta decadencia que vive hoy Estados Unidos. Pero yo aquí plantearía una cuestión alternativa. No es la mentira de la élite norteamericana sobre los conflictos lo que evidencia la decadencia, sino la imposibilidad de Donald Trump por sostener sus propias mentiras a lo largo de los días. Y es que recientemente Joe Kent, director del Centro Nacional de Antiterrorismo estadounidense, renuncia al gobierno de Donald Trump y renuncia debido a que él dice que no había una información proveniente de los organismos de inteligencia que pudiera constatar que existiera un plan de Irán para atacar a Estados Unidos. Como recordaremos, pues una de las justificaciones que da la Casa Blanca es que Donald Trump había dicho que tuvo un presentimiento basado en hechos, feeling based on fact, dijo, según la representante de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ¿no? Y que debido a este presentimiento, pues tenían que atacar a Irán. Dato curioso, en la entrevista que le hacen a Joe Kent, pues dice que tampoco le permitieron investigar el caso Charlie Kirk, el asesinato de este líder de ultraderecha pues que está envuelto en la polémica. Tampoco es la primera vez que un funcionario importante en materia de seguridad renuncia en el gobierno de Donald Trump, en este segundo gobierno de Donald Trump. En diciembre del 2025, Alvin Halsey, jefe del Comando Sur, el SUDCOM, renunció después de haber estado tan solo un año en el cargo. Según las versiones que se difundieron en muchos medios, este líder, este jefe del Comando Sur, habría renunciado debido a las intenciones estadounidenses de intervenir en Venezuela, lo que después se lleva a cabo. En ese sentido, pues ya tenemos un civil y un militar de alto rango que renuncian al gobierno de Donald Trump por la política exterior que está impulsando. Sin embargo, hay que aclarar, no es la primera vez, repito, que los gobiernos norteamericanos mienten para justificar sus intervenciones. De hecho, en 2003, pues como sabemos, Estados Unidos, en la presidencia de George W. Bush,
dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva y que debido a ello era necesario intervenir. Sin embargo, la diferencia, repito, es la incapacidad que tiene el gobierno de Donald Trump por sostener las mentiras. En aquel entonces, Reino Unido secunda la decisión de Estados Unidos, además de que fue muy respaldada por una gran parte de los líderes globales, incluyendo José María Aznar, entonces presidente de España. Hoy Pedro Sánchez, presidente de España actualmente, pues rechaza estas intervenciones que lleva a cabo Estados Unidos, al menos en un nivel público. Entonces vemos cómo en realidad, en la práctica, el gobierno de Donald Trump ya no tiene esta capacidad de sostener las mentiras a lo largo del tiempo y de hecho se revela la naturaleza y las intenciones del gobierno de Donald Trump por intervenir en distintas regiones del mundo con la finalidad principalmente de obtener ganancias económicas. Recordemos que cuando se interviene en Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro, se dijo que el presidente venía liderando una organización criminal conocida como el Cártel de los Soles. Sin embargo, inmediatamente después de la captura de Nicolás Maduro, del secuestro y de su extracción ilegal de Venezuela, termina diciendo el gobierno de Donald Trump, abiertamente Donald Trump en algunas conferencias de prensa dicen, fuimos por el petróleo, necesitábamos ir por el petróleo de Venezuela y de hecho el Departamento de Justicia estadounidense tira para atrás la acusación hacia Nicolás Maduro de que lideraba presuntamente el Cártel de los Soles. Según el mismo Departamento de Justicia, la existencia de algo así como el Cártel de los Soles era insostenible en evidencia, por lo que ahora solo acusarían al presidente venezolano de facilitar una red y un contexto de corrupción. Seguramente es esta capacidad de los gobiernos norteamericanos por influir en el occidente y en otras partes del sur global para que estos repliquen de manera acrítica y a veces apoyando militarmente, como en el caso de Irak, las narrativas en Estados Unidos, algo de lo cual seguramente Donald Trump siente nostalgia. Ahora, parte de esta decadencia que se ha interpretado en torno al imperio norteamericano, gira en torno a un diagnóstico, una especie de diagnóstico social que se hace de Donald Trump de que está loco, de que está demente. Incluso algunos analistas han hablado sobre esta demencia frontotemporal que sería sumamente degenerativa en Donald Trump. Más allá de que ya hemos criticado esta postura de señalar, de concentrarse excesivamente en la locura de Donald Trump, en la presunta locura de Donald Trump, me parece que en realidad se interpreta que sus acciones van a ser irracionales debido a su presunta locura. Sin embargo, desde mi punto de vista, en realidad no hay que verlo como un loco, sino como un empresario, y de hecho, como un mal empresario. Hay que recordar un evento en 1987, cuando el entonces inversionista inmobiliario, Donald Trump, pagó cerca de $100,000 de ese entonces, de 1987, para publicar una carta dirigida a la ciudadanía norteamericana. Publicó en 3 medios estadounidenses, en el New York Times, en el Washington Post y en el Boston Globe, una carta que criticaba abiertamente la política exterior que se llevaba en aquel entonces, acusando al gobierno norteamericano de utilizar los impuestos de los ciudadanos estadounidenses para proteger al resto de los países de Occidente. Él decía que era necesario dejar de pagar para defender a países, stop paying to defend countries que no pueden defenderse por sí mismos. Eso refleja quizás el inicio de un plan bastante rebuscado de Donald Trump y de sus aliados con el que se busca prácticamente extorsionar a todos los países del mundo con la idea de la seguridad, de que provee de seguridad a todo el mundo, de que es el gendarme del mundo. Esta es una frase, esta es una categoría que ha utilizado el mismo Donald Trump. Sin embargo, pues en realidad lo que ha demostrado, al menos en esta última etapa en su conflicto con Irán, es que Estados Unidos en realidad es incapaz de brindar una infraestructura de guerra suficiente
para sostenerlo como gendarme del mundo y además cobrar por eso. O sea, es decir, lo que busca Donald Trump es una extorsión para lo cual utiliza la amenaza de la inseguridad. Sin embargo, en la práctica, en Irán al menos, el gobierno norteamericano es incapaz de sostener que pueden, a partir de esta inversión multimillonaria permanente en seguridad, pueden defender al resto de los países. Por el contrario, la guerra en Irán ha probado que ni Estados Unidos ni Israel, no olvidemos este otro actor, son infalibles y que su modelo de seguridad es sumamente costoso e ineficiente. En ese sentido, la decadencia no debe ser observada en la presunta locura de Trump, sino en realidad en una muy mala práctica, en una muy mala estrategia empresarial que pretende llevar a cabo, cuyo último capítulo es la guerra en contra de Irán. A pesar del evidente fracaso, aún así, el gobierno de Donald Trump sigue buscando que se invierta en la guerra. Pete Hegseth, secretario de Defensa o de Guerra, como se conoce ahora, señaló en una conferencia de prensa que el Pentágono solicitaría $200 millones para acabar con los malos. Repito, Pete Hegseth dijo que necesitaban $200 millones para acabar con los malos, refiriéndose al conflicto en Irán, señalando que no hay plazo definitivo para el fin de esta guerra, que podría estar apenas iniciando. También dijo que hay algo que los desagradecidos aliados de Europa y que gran parte de la prensa presente en la conferencia debería decirle a Donald Trump, y eso es gracias. Gracias por este modelo fallido de seguridad. Hasta el momento, para calcular cuánto es lo que busca Peter Hegseth que se envíe a la guerra en Irán, se han enviado $26 millones. Se está pidiendo casi 10 veces la misma cantidad que se ha invertido en estas últimas 3 semanas. Nuevamente, para dimensionar, a Ucrania en estos 4 años de conflicto se han enviado $180 millones, cantidad incluso menor a la que hoy solicita Hegseth al Congreso estadounidense. Se observa, pues, el mal negocio que representa la guerra en Irán. Sin embargo, que sea un mal negocio para muchos no significa que Trump no vaya a seguir estafando desde la presidencia, como lo que ocurrió con la promoción de su modelo de seguridad que representó la Cumbre del Escudo de las Américas. Esta iniciativa que convocó Donald Trump con gobiernos principalmente de ultraderecha en la región de América Latina, en la cual pues busca impulsar la cooperación, entre comillas, entre Estados Unidos y la región de Latinoamérica para combatir, entre comillas, nuevamente al narcotráfico. Hay gente que vio en el logo de esta cumbre un parecido con un evento de lucha libre estadounidense de la WWE, lo cual no resultaría casual considerando que Trump fue inversionista de esta liga durante un breve tiempo, además de participar en más de un evento en vivo. El problema es que Trump requiere de una condición para poder seguir vendiendo su modelo de seguridad al resto del mundo, y es permanecer en el poder, para lo cual requiere seguirle vendiendo la idea de democracia a sus propios conciudadanos. Como se ha visto, esto en realidad está lejos de ocurrir. De hecho, una gran mayoría de la población hoy está en contra de la reciente ola de ataques en contra de Irán y su declaración de guerra en contra de la República Islámica del Irán. Que la guerra se perpetúe, pues va en contra de las mismas promesas de Donald Trump. Además de que Donald Trump ya carga con un halo de ilegitimidad frente a la población, tanto como representante de este imperio en decadencia, así como de empresario. Esto porque la decadencia también se ve en la imposibilidad de creer en una élite empresarial que hoy gobierna Estados Unidos, cuando Trump resulta ser una pieza clave en el caso de Jeffrey Epstein, este pederasta ya condenado por liderar una red criminal de abuso sexual y trata de personas, al salir en miles de ocasiones en los archivos relacionados con este millonario,
recientemente publicados. En ese sentido, la decadencia también se relaciona con la liberación de los archivos Epstein, no solo por la decadencia moral que evidencian, sino por la imposibilidad de sostener la imagen de los buenos que es necesaria para continuar con la guerra. Recuerden que el argumento de Pete Hegseth directamente es acabar con los malos. Por eso requieren que los ciudadanos estadounidenses inviertan $200,000 millones. En pocas palabras, el gobierno de Donald Trump sí refleja una decadencia, sin embargo es mucho más profunda de lo que quizás vemos desde fuera. Aún así, Donald Trump no es un loco, sino que representa sus propios intereses como empresario, quizás un empresario cada vez menos exitoso. Esto fue Macro y Micro, espero que tengan una excelente tarde y nos vemos en la siguiente entrega.